¿Tienes tu propio negocio y quieres emprender? Quédate hasta el final, te conviene. El ancla de un caballo romano. El ancho de las vías del ferrocarril en Estados Unidos es de 4 pies y 8.5 pulgadas. Es una magnitud bastante extraña. ¿Por qué se usa precisamente esa medida? Porque así es como se hace en Gran Bretaña, y las primeras vías férreas en Norteamérica fueron construidas por ingleses. ¿Por qué los ingleses usaban esa magnitud? Porque los primeros ferrocarriles fueron construidos por las mismas personas que habían construido las antiguas tranvías y esa era su medida. ¿Y por qué usaban tal cifra? Porque se valían de las mismas plantillas y herramientas que se empleaban para construir los carruajes. Esa era la distancia entre las ruedas. ¿Y por qué exactamente esa era la magnitud del espacio entre las ruedas? Porque si hubiesen usado otra medida cualquiera, los carruajes se habrían hecho pedazos en algún viejo camino inglés, ya que esa es la distancia entre los surcos. Es la huella dejada por las huellas de un carro, los surcos. ¿Quién construyó esos viejos caminos? Las primeras carreteras de larga distancia en Europa y específicamente en Inglaterra fueron construidas por el Imperio Romano para el paso de sus legiones. ¿A qué se deben los surcos en dichos caminos? Los carros de guerra de las legiones romanas formaron, con el paso del tiempo, los surcos iniciales que los otros tuvieron que imitar después para no destruir las ruedas de sus carruajes. Todos los carros del Imperio Romano tenían el mismo espacio entre las ruedas, equivalente al tamaño de las ancas de 2 caballos. Entonces, el ancho de las vías férreas en Estados Unidos deriva de las especificaciones originales de los carros de guerra romanos, pero ahí no queda. Hay algo más. Las naves espaciales tienen a los lados del tanque de combustible principal 2 grandes cohetes. Son los llamados SRB, Solid Rocket Boosters, construidos por Tiacol, que es una fábrica de Utah. Los ingenieros que los diseñaron habrían preferido hacerlos un poco más anchos, pero no fue posible. Los SRB han de ser enviados por tren desde la fábrica hasta el lugar de lanzamiento de la nave. La línea férrea pasa por un túnel en las montañas y si los cohetes fueran más anchos, simplemente no cabrían. Así, el diseño de los cohetes impulsores de las naves que viajan al espacio fue determinado hace 2000 años por el tamaño de las ancas de los caballos romanos. ¿Qué te quiere decir esto? Si tienes un negocio, si vas a emprender, si ya tienes tu propia empresa. Cuando tú tienes una habilidad, cuando tú ya tienes un camino, lo que vas a hacer es irlo perfeccionando, 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 adaptarte con lo que ya tienes, porque a veces queremos salirnos de donde estamos, pero nos frustramos y no llegamos a nada, o queremos cambiar todo de la noche a la mañana cuando ya tiene N cantidad de tiempo haciéndose de cierta forma, y no significa que te quedes como estás, pero sí que le saques provecho a lo que ya tienes para hacerlo cada vez mejor. Porque de caballos romanos al cohete que está en la luna y tanta distancia de tiempo, la relación es maravillosa de cómo simplemente con la adaptación se fue evolucionando, y eso va a permitir que tu equipo de trabajo, que hacia donde tú vas, sigas evolucionando con lo que ya tienes, que no te satures y no se te sature la mente. Si tú quieres tener más ideas, fluir con tus pensamientos, eliminar la saturación, el estrés y ser mucho más exitoso en tu trabajo, te invito a que le des like y seguir, y guárdate este video que es maravilloso para que lo puedas compartir y escuchándolo cuantas veces quieras. Saludos.